Hola, bienvenidos a las videoclases del curso de simulación de la Universidad de Boyacá. Hoy hablaremos sobre análisis estadístico de la simulación. Recuerden que para hacer un estudio de simulación es importante hacerle un tratamiento a la información primaria recolectada. Por ejemplo, para saber cuál es la tasa de llegada de clientes a un banco, hay que hacerle un análisis estadístico, saber con qué distribución se comportan esos datos que estamos recolectando de la llegada de los clientes a la fila de un banco. Hay que recordar, como se habla en la unidad 3, que asociada a cada distribución de probabilidad hay asociados unos conceptos como lo son la función de distribución, la función de densidad, su valor esperado y su desviación. Dependiendo de la distribución, hay unos parámetros iniciales o unos parámetros para cada distribución que me permiten hacer los cálculos estadísticos necesarios para el estudio de simulación que se vaya a hacer. Para el día de hoy solucionaremos un problema de la distribución de Poisson. Vamos a ver cuáles son sus parámetros iniciales y cómo se puede solucionar analíticamente y cómo podríamos solucionarlo a través de un software de simulación estadística. El ejemplo dice, cuando Pfizer inició las pruebas de la vacuna para el COVID-19, aseguraba que la probabilidad de que un paciente sufriera efectos secundarios era del 0.005. En sus estudios de laboratorio, si a 2000 ratones se les aplicaba la vacuna, ¿cuál es la probabilidad de que 8 sufrieran efectos secundarios? ¿Cuál es la probabilidad de que más de 6 sufrieran efectos secundarios? Entonces vamos a solucionarlo analíticamente. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar los parámetros iniciales. Entonces, según lo que nos da el ejercicio, para la primera pregunta, x va a ser igual a 8, que cuál es la probabilidad de que 8 ratones sufrieran efectos secundarios. El otro parámetro que vamos a tener es P, que P es la probabilidad de que un paciente sufriera efectos secundarios, que es de 0.005, y N, que es el tamaño de la muestra, que son los 2000 ratones a los que se les aplicó la vacuna. Entonces, ¿qué me dice la primera pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que 8 sufrieran efectos secundarios? Entonces, recordemos que teníamos que mu es igual a N por P, ¿cierto? La muestra por la probabilidad. Eso es igual a 2000, ¿cierto? Multiplicado por 0.005 para tener un mu igual o valor esperado de 10. Entonces, ya teniendo el valor esperado o mu, de acuerdo, porque esto es de distribución de Poisson, vamos a calcular lo que dice el punto A. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que 8 sufrieran efectos secundarios? ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar, esto sería como la función de densidad, ¿cierto? De 8. Y teníamos que mu a la x por Euler a la menos mu sobre x factorial era la función de densidad de la distribución de Poisson. Reemplazando, pues esto va a ser 10 a la 8 por Euler a la menos 10 sobre 8 factorial. Y tendríamos que la probabilidad de que 8 ratones sufrieran efectos secundarios era de 0.1126. Ahora, para solucionar el literal B, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que más de 6 sufrieran efectos secundarios? Entonces ahora nuestro X es igual a 6, ¿cierto? La probabilidad sigue siendo la misma, 0.005, y nuestro N sigue siendo pues el mismo, 2000. Entonces,
Si calculamos la probabilidad de que X, ¿cierto? Si lo calculamos, tenemos que calcular de que la probabilidad sea menor o igual a 6, o sea, la probabilidad de que X sea igual a 1, X sea igual a 2, sea igual a 3, sea igual a 4, sea igual a 5 y sea igual a 6. Calculando esas probabilidades, obtenemos una probabilidad de 0.13. Pero, como el ejercicio nos está diciendo que cuál es la probabilidad de que más de 6 sufran efectos secundarios, ¿cierto? Pues sería que la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea mayor o igual a 6. Esto es igual a calcular la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 6, o lo que llamamos 1 menos el complemento. Entonces, como ya sabemos que la probabilidad de que X sea menor o igual a 6 es de 0.13, pues lo reemplazo en la fórmula y esto me da a 0.87, que sería la probabilidad de que más de 6 ratones sufrieran efectos secundarios. También es posible solucionar esta clase de problemas mediante software estadísticos que lo que hacen es facilitarnos el trabajo. Entonces hay que utilizar esas herramientas para agilizar los análisis estadísticos que queramos realizar. Existe un software libre que se llama R, es un software estadístico que sirve para hacer todos estos análisis. Entonces vamos a solucionar este problema mediante ese software. Pero primero que todo hay que tener en cuenta unos comandos. En la literatura se encuentran diferentes formas de parametrizar las fórmulas de las distribuciones. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. El valor esperado, según el contenido de la unidad 3 y las clases didácticas, teníamos que para la distribución de Poisson, el valor esperado lo teníamos como μ. Entonces, dentro de la literatura, hay muchos libros que lo manejan como μ, pero hay otros tantos que lo manejan como lambda. Entonces, vamos a hacer ese cambio de variable. Lo que antes llamábamos μ lo vamos a cambiar como lambda. ¿Por qué? Porque el software estadístico que vamos a utilizar utiliza este parámetro. Pero su formulación sigue siendo la misma. Se calcula de la misma manera que veníamos calculando μ. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces a continuación aparecen los comandos que tenemos que tener en cuenta para formular el problema en R. Entonces, si yo utilizo el comando depois, lo que me va a generar es la función de densidad de probabilidad. Y si utilizo el comando ppois, lo que me va a generar en R es la función de distribución. Entonces, sabiendo los comandos explicados anteriormente, es la interfaz de R. Tenemos 4 ventanas, donde la ventana izquierda superior es donde se va a colocar todo el código. La esquina derecha superior es el ambiente. ¿Qué quiere decir el ambiente? Todas las variables que yo voy generando en el código se van generando acá con sus valores. Y la consola me permite ir verificando las líneas del código y los resultados de las operaciones que yo voy haciendo. Esta ventana derecha lo que me permite es interactuar con el computador, con los archivos del computador, las gráficas que yo vaya generando, unos paquetes que se pueden ir instalando de acuerdo a los estudios que se vayan a hacer en el software. Entonces, vamos a solucionar de manera rápida el ejercicio que veníamos haciendo analíticamente. Entonces decíamos que para calcular la función de densidad, ¿cierto?, utilizamos el comando depois. Entonces se cuenta que si vamos colocando el comando, por defecto R me está diciendo cuáles son los parámetros que necesito ingresar. Entonces decíamos que literal A nos preguntaba cuál es la probabilidad de que 8 ratones sufrieran efectos secundarios. Entonces ya sabemos que X, ¿cierto?, es 8. Y ahí me está diciendo que lambda. Entonces lambda era nuestro parámetro μ.
ya sabíamos que era igual a 10. Entonces vamos a colocar que el literal A, ¿cierto? Va a ser igual a esto que acabamos de formular. Entonces, para correr cada línea que vayamos ingresando en el código, lo seleccionamos y le damos en el comando run. Y se cuenta que inmediatamente aparece la línea en la consola y en el ambiente también, diciéndome que el valor de A es igual a 0.1125. Entonces, dése cuenta que nos da el mismo valor, que la probabilidad de que 8 ratones sufrieran efectos secundarios es igual a 0.26 si lo aproximamos. Ahora, vamos a calcular el literal B. Entonces vamos a decir que B, ¿cierto? Entonces, nos decía el comando que explicamos anteriormente, nos decía que para calcular la función de distribución utilizamos el comando ppoise. Y lo mismo, dése cuenta que por defecto él me está diciendo que se puede calcular con ese comando, que es la función de distribución. Entonces me está pidiendo un Q, ¿cierto? Que el Q en nuestro caso era igual a 6, ¿cierto? Lambda, ¿cierto? Igual a 10. Y le vamos a decir que calcule el complemento, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que, calcule el complemento. Entonces es como si dijéramos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a 6. Y lo mismo, seleccionamos y le damos run. Entonces se cuenta que en la consola aparece la línea del código que acabamos de ejecutar y nos da el valor de 0.87, igual que lo hicimos de manera analítica. Entonces dése cuenta que R es una herramienta que nos ayuda a ejecutar esta clase de ejercicios de manera más rápida. Entonces, como es un software gratuito, es muy fácil conseguir información sobre cómo calcular las funciones de densidad, las funciones de distribución, el valor esperado, la desviación de cada una de las distribuciones de probabilidad. Entonces les recomiendo que revisen el contenido de la unidad número 3, desarrollen las actividades y investiguen sobre el uso de este software en la aplicación del análisis estadístico.